Okay, guys, we are ready to start. How are you today? ¿Cómo se encuentran en esta tarde de martes? Happy, teacher, happy. Very good. Fine. Why are you happy? ¿Por qué felices? Greetings. Good afternoon. I'm Good fine. afternoon. Very good. Me da gusto escucharlos. Mucho gusto escucharlos. Y sobre todo saber que están bien. Good Bueno. afternoon, teacher. I'm very good. Good afternoon, Me Cecilia. too, teacher. Very good. Bien, me da gusto. Díganme, ¿cómo les fue con su actividad semanal? La pasada, Ajá, la que quedó la semana pasada. Que terminaron antes del domingo. sí. Estuvo bien, teacher. Bien, ¿se Tuve entendió? una bien. mala nada más. A mí también, profe. Estuvo bien, yo nada más puse en la última, no sé, dime. Bueno, está bien, les va a ir bien, yo sé que les va a ir bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita precisamente es... voy a irme a la actividad de la semana pasada para revisarla, para que veamos qué fue lo que se debía responder en cada una de estas preguntas, para ir viendo los porqués de las respuestas, qué salió mal, cómo debía responderse y la razón gramatical para elegir la respuesta que debía ir. No va a ser muy complicado, así que pues ahí vamos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla en este momento y ustedes me dicen si me ven. Hello. Sí, se ve, teacher. Very good. Ya se ve, profe. Excelente. Ok. Les voy a compartir la pantalla de la actividad semanal, la que se hizo la semana anterior. Y vamos a ir de uno en uno para revisar las respuestas y para compararlo con los resultados que ustedes hayan tenido. Bueno, aquí ya lo pueden ver en su pantalla. Sin problema, ¿verdad? Todo se ve bien. Se ve bien. Ok, pues ahí va. Choose the correct word from the checkbox. Recordemos que aquí había que elegir las expresiones en comparativos. Y pues leyendo estas lecturas pues se podía dar uno cuenta, ¿no? En este caso es una persona que está escribiendo sobre que, bueno, esta mujer se queja de que su novio no parece fijarse mucho en su estilo de ropa o ponerle mucha atención a su apariencia personal. Entonces, la primera era: My boyfriend isn't as interested in fashion as I am. He wears the same dirty clothes all the time. He really needs a makeover. How can I help him look better? Después, bueno, esta persona le escribe una carta a esta mujer y esta otra mujer responde: Dear GB, a lot of men are not as concerned about their looks as women want them to be. Gently let your boyfriend know what you want to help him look better. I can give you the following advice. Y nos vemos en la siguiente parte de la conversación. Help him pick out clothes that aren't as what? Scruffy as the ones he wears now. Your boyfriend, aquí era una F pero se fue una G. Your boyfriend may not want your help at first, but he'll be glad when people start noticing how good he looks. Siguiente. Dear Vera, it takes me so long to get ready in the mornings and I always end up being late for work. I need to get ready as fast as possible. Okay? Necesito estar listo tan rápido como sea posible. What should I do? Y le contestan a esta persona: Dear Cian, mornings are really difficult. You need to spend as little time
time as possible. Necesitas gastar tan poco tiempo como sea posible organizing yourself. Y le da el siguiente consejo. To save time, do as many things as you can. Haz tantas cosas como puedas. The night before, la noche anterior, pick out your clothes before you go to bed and put everything you need for the day in your bag. That way your mornings won't be as rushed. Okay, esas eran las respuestas de la primera parte de los comparativos. Después, la segunda parte de estos mismos comparativos están bastante sencillos. My car is what? ¿Qué debía ponerle? Comparando respecto a un aeroplano, mi automóvil, ¿qué? Not as fast. Yes, not as fast as an airplane. My twin brother is As old as. yes, y tiene sentido. Si es un hermano gemelo, obviamente va a tener la misma edad que yo, por lo tanto es tan viejo o es tan grande como yo. This car runs. As fast as. Yes, as fast as the other car. Corre tan rápido como el otro vehículo, el otro carro. The Sonora Desert is. Not Not as hot as. Not as hot as. Yes, el desierto de No Sonora that's what as. no es tan cálido o no es tan caluroso o tan caliente como el desierto del Sahara. Okay? Not as hot as. And Mount Fujiyama is. Not as tall as. Yes, not as tall as. Por pura curiosidad, ¿alguien puso Pikachu? No. Good. no, pero la de no sé, tú dime tal vez. Ah, sí. Sí, bueno, qué bueno que no lo usaron. Sí, ¿dónde estaba la otra? Recuerdo que en algún lado estaba eso. Bueno, ¿cómo les fue con eso? Yo tuve malo la última, teacher. En la de el Monte Fujiyama. Sí, le puse high. Es que todo lo relacionaba más con estatura, pero Ok, en bueno, personas, y high lo relacionaba más con altura así de más alto, más grande. Yo porque literalmente traduje high como elevado. ok, bueno, tiene sentido, la comprensión es comprensible, no te sientes muy mal por esa equivocación. La verdad es que muchas veces es fácil confundir cuando hablamos de high o cuando hablamos de tall. Por lo general utilizamos tall para cosas que se pueden medir en su estatura vertical, como por ejemplo un edificio o una persona. Y high para algo que en lo que medimos su altura respecto a toda su masa en general, como una montaña, por ejemplo. Entonces, en el caso de las personas o de estructuras muy verticales, solemos usar tall. Con los árboles también decimos high. This tree is very high. Y con las demás utilizamos tall o high. Y bueno, sí, high en ese caso se puede interpretar como elevado, entonces fue una buena opción. Bueno, pues esta actividad de esta semana estuvo fácil y estuvo bastante breve. La que viene esta semana también va a estar breve. Vamos a tratar de que sea también lo más fácil posible. Hasta aquí, ¿alguna duda con esto? ¿Algún comentario, pregunta, lo que sea que necesiten preguntar? No, teacher. De mi parte no. No, profe, ninguna. Very good, todo bien entonces. Ok, pues vamos a ir a la siguiente parte de la guía. Para ver qué es lo que viene en la siguiente parte del contenido. Creo que aquí lo alcanzan a ver sin problema. Yes, bueno, Second Week es lo que vamos a tener del día de hoy hasta el domingo 20 de septiembre. Hay dos grandes contenidos en esta parte de la guía. Una de ellas son las partículas sobre consejo
Es decir, los modal verbs que sirven para dar consejos o recomendaciones y que se pueden organizar según qué tan importante es un consejo o qué tan grave podría ser una consecuencia. Algunas cosas, por ejemplo, las podemos poner como sugerencia, como no tienes que hacer esto o puedes hacer esto, ¿no? En algunas otras cosas suenan un poco más importantes, como decir tienes que hacer esto o debes hacer esto. Y en algunos casos expresamos que puede haber una consecuencia si no se hace, como deberías hacer esto, ¿no? O más vale que hagas tal cosa, ¿no? Este tipo de expresiones tienen sus propias como reglas, por así decirlo. No son muy complicadas, pero le vamos a dar un vistazo de todos modos. Antes de llegar a estas partes, vamos a ver algo que se llama collocations, que es cuando una palabra o un conjunto de palabras en particular suelen unirse a otras para funcionar ya de manera fija. Por ejemplo, hay expresiones en el lenguaje que ya de por sí se utilizan así, tal y como son, con esa combinación de palabras, y no las cambiamos porque generalmente sí funcionan. Por ejemplo, cuando ven que dos personas se llevan muy mal y todo el tiempo se están peleando, ¿qué expresión común coloquial se utiliza para referirse a ellos? Que todo el tiempo se llevan mal, todo el tiempo se están... La de que se llaman como perros y gatos, ¿no? Exactamente, como perros y gatos. Si alguien en inglés te pregunta, o una persona que habla español, what is the meaning of this? Why do you say like cats and dogs? What is the meaning? ¿Qué significa? ¿Por qué la utilizaste? ¿No? ¿Cómo se lo intentarías explicar? No sé. Puede que sea complicado, es decir, es una frase que hemos utilizado tanto tiempo que pues ya se aprecia así como es, se acepta tal y como es por su construcción cultural. Es decir, ya no nos ponemos a pensar en qué significa o por qué se dice así. Simplemente aceptamos que se dice como perros a gatos. Es más, ni siquiera decimos, se llevan como gatos y perros, ¿no? Porque si le dices, alguien va a brincar a decirte, no, se dice como perros y gatos, ¿no? Dice... ¿Qué dice Rubiel? Sí, claro que sí. Recuerdan, todas las clases se graban, siempre se graban. Entonces no te preocupes. Todas las clases se graban, siempre. ¿Sí? Bueno. Decimos que como perros y gatos, pero porque ellos no se llevan, entonces por eso todo el tiempo están peleando. O sea, el perro y el gato tenemos el dicho de que no se llevan, o bueno, los hemos visto, que se pelean mucho, entonces por eso hacemos esa expresión, o decimos esa expresión al referirnos de alguien que no se lleva con otra persona. Exactamente, Diana, thank you very much, porque esa es una parte del contexto cultural en el que estamos inmersos. Usualmente sabemos que los perros y gatos suelen ser agresivos entre sí o que son razas que no son naturalmente amigables. Sabemos que sí se puede, porque, por ejemplo, yo a veces he tenido al mismo tiempo un perro y un gato y se llevan fantásticamente bien, pero siempre y cuando haya un proceso de aceptación en el trato, ¿no? Pero sí, usualmente si vemos animales callejeros, perros y gatos, seguramente no va a acabar bien. Entonces, de tanto saber esto, como si fuese una regla, casi como si fuese una ley, eventualmente sí, lo utilizamos como una expresión, como si fuese un tipo de verdad. Entonces, tenemos expresiones que ya funcionan así como son y ya no cuestionamos en su significado ni en su orden, porque ya funcionan de ese modo. Y a lo que se refiere el sentido de collocations es que las palabras ya van en un orden específico. No decimos gatos y perros, sino perros y gatos. No sé si se les ocurre alguna otra frase que ya exista, que todo el tiempo se utiliza, que ya tenga cierto orden en sus palabras en particular. Hay un montón, en un montón de idiomas. En español también tenemos. Como anillo al dedo puede ser. Exactamente, thank you very much. Me quedó como anillo el dedo. Aquí el significado a lo mejor no importa tanto. Es decir, ya sabemos que como anillo el dedo expresa algo en particular para nosotros que tiene sentido, que solo va a tener sentido porque hablamos en español, y que seguramente para mucha gente en otros países no van a tener pero ni remotamente idea, ¿no?
El caso es que ya utilizamos la expresión como anillo al dedo. Esas 4 palabras ya están en ese orden, ya funcionan así de ese modo. No las cambiamos, ni siquiera las cuestionamos, las aceptamos así como son en ese orden y aprendemos cuál es su significado y lo usamos cuando lo necesitamos. Los collocations tienen un poco ver con... por ejemplo, me quedo con el ojo cuadrado, ¿no? Que dice Rubiel. Aquí estamos hablando de 2 cosas en particular. Uno, de los idioms. Los idioms son expresiones en un idioma que a lo mejor no necesitan una traducción, o más bien si tuviesen una traducción no sería la más adecuada. Pero aparte de los idioms tienen un cierto orden en las palabras que no se puede alterar, que ya utilizamos como tal. Se ve el dinero como el agua, exactamente. Así, y no cambiamos el orden de esas palabras. Algunas otras cosas son intercambiables. Por ejemplo, podemos decir me fui a una montaña muy alta, como puedo decir me fui a una alta montaña. No hay problema porque en ambos casos el adjetivo calificativo sigue describiendo al mismo objeto. Ahí no hay tanto problema. Pero hay cosas en las que las palabras no se alteran y ya tienen un orden específico y funcionan de ese modo y ni siquiera nos esforzamos en tener que cambiarla. Lo que vemos en esta guía, en esta parte de Ask the Life Coach, es qué expresiones extremadamente comunes del inglés funcionan de ese modo, con ese orden de esas palabras, qué significan estos collocations, en qué se usan, cuál es el contexto en que los puedo poner y cómo incorporarlos a mi conversación para hacer que mi plática sea más natural, como que conozco mejor el lenguaje, para que la gente entienda cómo utilizo las expresiones, etc. ¿Okay? Vamos a darle un vistazo a esas expresiones que están en la guía. Hay 8 segmentos de texto. 8 segmentos de texto aquí que se pueden dar cuenta. Hay las partes que están en color negro y una respuesta en rojo, otro texto en negro y una respuesta en rojo, y así, etcétera, etcétera. Y obviamente el título, As the Life Coach, con una pequeña introducción. Así que, quien quisiera, me gustaría tener 8 voluntarios para que leyeran uno una parte en negro, otro otra parte en rojo, otro una parte en negro, el siguiente la parte en rojo, y así, cada uno de estos segmentos. ¿Quién quisiera ayudarme a leer? Levanten la mano. Very good, Edgar, thank you. Yo voy a leer lo de Ask the Life Coach en las instrucciones, y Edgar, tú leerías la parte del Q1, el Q1, y alguien más leería la respuesta que está en rojo. Manuel, tú puedes leer la respuesta que está en rojo. ¿Quién quiere leer el Q2? Diana, ya tenemos. Aime, ya tenemos la otra versión completa. Very good, ya tenemos a 4, 5, excelente. Tengo un muy buen grupo participativo y lleno de buen ánimo. Excel, Alberto, buenísimo, estoy muy contento con sus respuestas. Bueno, vamos a ver. A ver si ya estamos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno más. Uno más, sin pena. Aquí nadie va a juzgar a nadie por cómo pronuncia, por cómo... César, thank you very much. Ahora sí, estamos completos. No pasa nada si se equivocan con su pronunciación. No se angustien si en algún momento tienen alguna duda con una palabra. Me preguntan y ya yo me burlo de ustedes. No es cierto, ya yo les digo cómo suena. ¿Okay? Bueno, ahí vamos. Yo voy a leer lo de Ask the Life Coach y luego vamos a ir avanzando en orden respecto al Q1, Q2, Q3 and Q4. Aquí vamos. Ask the Life Coach. Do you have a personal problem that you'd rather not discuss with friends or family? Get some confidential advice from our online life coach. Q1. Edgar, you start, please. Okay. Sometimes I think I ought to do some volunteer work in a school or a hospital, but I'm too busy just trying to make a living. I have very little free time, so I think I did better not add anything to my schedule Huh? right now. Am I right? Thank you very much. Ahora le toca a Manuel.
Don't make excuses. You don't have to spend all your free time doing volunteer work 3 hours a week is no. Do some research and find an organization where you feel you can make a difference and do some good for other people. Thank you very much. Vamos con el Q2 y le toca a Diana. My boss is a bully. He yells at me if I make a mistake, and he makes fun of me in front of my coworkers. I've tried talking to him, but it doesn't do any good. He won't listen. I guess I'm going to have to do something about this problem. But what? Thank you very much, Diana. Ahora Aime. It doesn't make any sense to ignore this problem, and you'd better do something quickly before it gets worse. Make an appointment with your human resources representative. You might want to take a teacher. How can I say that word? That's pronounced colleague. Oh, you might want to take a colleague with you too. Thank you very much. That was really nice. Q3 y le toca a Martín. I'm meeting my girlfriend's parents for the first time next weekend. They invited me for dinner. I'm going to do my best to make a good impression on the, but I'm really nervous. Any advice? Advice, very good. Y le toca a Jetser. Make an effort to dress nicely. How do you say nicely? Nicely. I'm sorry. And make sure you take them small gift, such as flowers of chocolate. Make some nice comment about their home, their food, etc. But don't overdo it. You ought to. I'm sorry. Don't worry. Con I calma. can see. A lo mejor sí está muy pequeño. No te angusties, vas bastante bien. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más grande, pero ya no Please. se ve. Yes. You ought to let them do the talking at first. The most important thing over is just to be yourself. Very good, thank you very much. And Q4 y le toca a Alberto. My boss recently offered me a promotion. I did done a lot of thinking about it, but I can't take a deviation rather stay in my current job. I did go to this next week. What should I do? Okay, thank you very much. Y le toca finalmente a César. Okay, make a list of the pros and cons of each job and give each one score from 1 to 5. 5 the best. Then do the math, add up the points for each list, and subtract the totals from the pro totals. Which job has the highest score? Does that help you make a decision? Very good, thank you very much. Bastante bien, me gustó mucho cómo leyeron. En algunos de ustedes detecto todavía como que ciertas dudas en cierta pronunciación. No se preocupen, el chiste es que ahorita lo intenten. Ustedes traten, no importa si se equivocan tantito, si la riegan, si meten la pata, no importa, ahorita no se angustien por eso, ¿ok? Vamos bien. A lo que quiero que le pongan atención ahorita en este momento es cuáles son las combinaciones de palabras que vemos en esta conversación. Vamos a buscarlas. Primero tenemos expresión como do some volunteer work, ¿ok?
Bueno, antes de eso, ustedes ya saben que hay ciertos tipos de lectura, hay 3 tipos de lectura en particular. Yo creo que ya las conocen. El primer tipo de lectura es el llamado intense reading, que es el que acaban de hacer ahorita. Una lectura tratando de entender lo más posible el contenido de lo que se acaba de leer. Después de eso tenemos un skimming. El skimming es una lectura un poco más superficial. Usualmente la hacemos como para recordar qué es lo que acabamos de leer, como para solo buscar en qué parte del tal texto había tal párrafo o cosas así, ¿no? Es un poquito más como lectura para refrescar el conocimiento. Skimming. ¿Okay? Y finalmente tenemos el scanning. El scanning lo utilizamos cuando solo buscamos una terminología muy específica, como una palabra o un número en particular, a lo largo de este texto. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, en esta lectura que acabamos de ver, ¿cuántas veces utilizan el verbo make? Y ustedes se dijeran a leer el texto, ignorarían todas las demás palabras que no se vieran como el verbo make. Eso es un scanning. Por ejemplo, si estamos leyendo una novela o una biografía o algo por el estilo y les digo, a ver, ¿en qué año ocurrió tal batalla? Ustedes ignorarían prácticamente cualquier palabra y seguramente solo buscarían sistemáticamente un número de 4 cifras que exprese un año, posiblemente, ¿no? Así es como funcionan los scannings. Únicamente seleccionan un término y buscan un término en particular para encontrar el resto de la información. El skimming es cuando leemos intentando recordar de qué trata la conversación y le damos un vistazo como para tener otra vez fresco el conocimiento. Y el intense reading es cuando leemos algo por primera vez y queremos captar lo más posible de información, como cuando estamos estudiando antes de un examen, por ejemplo, o la primera vez que encontramos un texto y quiero entenderle lo más posible. El intense reading, por lo general, lo hacemos la primera vez que encontramos un material de estudio, cuando leemos una novela que nos interesa, cuando estamos leyendo una conversación en WhatsApp con una persona que resulta importante para nosotros, etc. ¿Okay? Así es como funcionan estos tipos de lectura. Así que lo que vamos a hacer ahorita en esta lectura que acabamos de leer es, primero, hagan un scanning de todos los términos que no les resulten familiares, que suenen desconocidos, aquellas palabras que no sepan qué son o qué significan en cierto contexto. Escaneen el texto y busquen cada palabra del vocabulario que en este momento les dé problemas para entender al 100% esta lectura. Y pregunten todo lo que necesiten. Teacher, Yes. ¿qué es Schedule? ¿Cuál era la pronunciación también? Schedule, justo lo que preguntó Edgar, creo, ¿no? Edgar. Schedule. Schedule es el calendario o el horario de actividades. Por ejemplo, si tú vas a una terminal de autobuses, you have to check the schedule to see what time the buses leave. ¿Okay? Tienes que ver el calendario o el horario para ver a qué hora se van los autobuses o a qué horas llegan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, al iniciar un cuatrimestre, you have to check your schedule to see what class comes next. ¿Cuál es la clase siguiente? Tengo que ver my schedule. ¿Okay? A qué horas, en dónde, etcétera, etcétera. Eso es el schedule, básicamente un horario o un registro de actividades distribuido por horas cronológicamente. Ahí me pregunta qué significa colleague. Fácil, un colega, un compañero de trabajo regularmente, o un compañero, incluso si no trabajan en la misma, como en el mismo área, un compañero de trabajo porque ambos tienen como la misma especialidad o trabajan en la misma área de conocimiento, aunque no estén físicamente en el mismo sitio. Teacher, what is yell? What is Yell. Yell. yell? Es un verbo, se utiliza para cuando hablas en voz muy alta, usualmente de manera agresiva a una persona. También puede significar solo gritar. Thank you. Aunque suele usarse como para en el sentido de llamarle la atención a alguien. Gritarle a una persona. Se considera hasta eso un acto de descortesía.
¿Cuál otra? Pregunten todo lo que necesiten. Profe, ¿puede volver a repetir cómo se dice la palabra que escribió Aimee, por favor? Colleague. Colleague. Fácil. ¿Conocen un juego llamado LOL? Sí, profe. Una partida de las Profe, 12. ya me aburrí de tanto anuncio ya. Ah, sí, cierto. Bueno, ¿cómo se llama en inglés ese juego? League of Legends, ¿no? Exacto, League. League. De liga, ¿ok? League. Entonces, colleague viene del mismo término. De alguien que está en la misma liga que yo. Co-league. ¿Ok? League, colleague. No le vayan a decir League of Legends. No problem, Andrea. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna palabra que no les deje comprender al 100% este vocabulario? Appointment. What is? Appointment. Appointment es una cita, pero hablando muy exclusivamente a un asunto de trabajo o quizás un compromiso social que no tiene que ver con lo romántico. Por ejemplo, cuando tienes que ir a tu dentista, you need to make an appointment. O cuando tienes una entrevista de trabajo, tienes que hablar con alguien por una situación laboral o algo así, you have an appointment. Aparte, utilizamos la palabra date para citas cuando nos referimos a una situación que involucra por lo general un encuentro romántico. Effort, pregunta César, what is effort? Y la pronunciación puede cambiar entre effort y effort. Bueno, eso significa esfuerzo, que tienes que hacer para lograr algo. Teacher, what is a mistake? Mistake, when you do something wrong, when something is not right. Por ejemplo, supongamos que tenías que hacer algo importante, o tenías un examen y tenías una respuesta y la respuesta era A o B, opción múltiple, inciso A o inciso B. Y tú dices, bueno, por la respuesta yo calculo que es el inciso B. Y luego ves tus calificaciones y resulta que era el inciso A, así que dices, oh no, I made a mistake. Cometí, ¿qué cosa? Como un error. Exactamente, justamente eso, I made a mistake. O cuando alguien te dice, oye, que pues vamos a tal tienda que está cerrada a tal hora de la noche y pues vamos a ir de noche cuando no hay nadie y pues vamos a sacar las cosas del refrigerador, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú dices, no, this is a mistake. ¿Qué expresas? ¿Qué significa? Que estamos cometiendo un error. Exactamente, que puede generar consecuencias terribles. ¿Okay? Very good. De ahí te pregunta Aimee qué significa rather. Rather es un sinónimo de preferir bajo cierto contexto. Si, por ejemplo, alguien, no sé, en algún lado te invitan tacos de tripa, ¿no? No sé si a alguien le gustan los tacos de tripa, a lo mejor a alguien no le gusta, pero supongamos que no te gustan mucho los tacos de tripa, ¿no? Y dice, mira, pues hay tacos de tripa y en el otro restaurante pues venden únicamente chayotes, ¿no? ¿Qué prefieres? Y tú dices, que no me gusta mucho la tripa, pero a comer chayote, I rather eat tripa. O sea, de una cosa a otra, mejor elijo esta, prefiero esta otra. ¿Sí? I rather eat tripa, como prefiero hacer tal cosa, prefiero comer esto, prefiero ir a tal lado. Eso significa rather. Current. Current tiene usualmente un significado básico y bastante general. Supongamos que yo les digo, in the previous years, en los años pasados, the health problem was not important. El problema de salud no era importante. But in the current year, we have a pandemic. ¿Qué significa current?
Yes, el anterior Diana, año. very good. Yes, lo que dijo Diana. En los años pasados no había tanto problema, but in the current year we have a pandemic. Es decir, en este año actual, en este que transcurre en este momento, en el tiempo en el que me encuentro, en la situación cronológica a través de la cual estoy atravesando. Current. ¿Okay? Y current tiene una derivada, una palabra derivada que es currency, que es el tipo de moneda actual que se utiliza en cada país. Por ejemplo, the Mexican currency is the peso. The North America currency is the dollar. The United Kingdom currency is the pound, la libra esterlina. ¿Okay? Y yes, lo que dijeron, justamente lo que preguntaba Guadalupe, yells es gritar. Pero no solo gritar como en el sentido de proferir una exclamación, sino gritar en el sentido de decirle algo a alguien en voz alta de manera agresiva. Porque para solo gritar, tenemos el verbo scream. Pero scream puede significar, por ejemplo, gritar después de que se asustan o gritar porque algo les duele. En cambio, yells, a diferencia de gritar, es gritarle a alguien. ¿Okay? Gritarle con la intención de alzarle la voz a alguien. A diferencia de gritar, que gritar es únicamente levantar mucho el volumen por una exclamación. Very good. Muy buenas preguntas. Hasta ahorita todas las preguntas que han hecho, todas están fantásticas y estoy seguro de que les están ayudando a comprender mucho mejor el contexto de estos párrafos. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tendrían con vocabulario? Pregunten todo lo que quieran, todo lo que necesiten. However es una palabra muy interesante. Esa te la quiero explicar en esta ventana. ¿Qué significa however? Porque es una palabra no solo interesante, sino extremadamente útil y la van a utilizar muy seguido. Qué buena que la preguntas. No te voy a decir qué significa, te voy a poner un ejemplo y le vas a entender. Supongamos que yo digo, this is the best computer. However, it's very expensive. This is the best computer. However, it's very expensive. ¿Qué podría significar however? Pero Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto es otra expresión. Esa es Sería como therefore. como también, Más algo así. embargo, Vamos a ver, vamos a analizar esta expresión. Creo que algunos ya me lo dijeron bastante bien, pero vamos a analizarlo. Analicemos el contexto de esta expresión. ¿Esto consideran que es un aspecto positivo o negativo? Positivo. Es positivo, Positivo. exactamente. Es la mejor computadora. Positivo. Very good, es positivo. La expresión de abajo, es muy cara, ¿es positiva o negativa? Negativo. Negativa. Exacto, Negativa. porque eso representa una desventaja, ¿no? Si es una buena computadora pero es muy cara, lo puedo ver como un aspecto negativo de la computadora. Entonces, si tengo una expresión con una cualidad positiva, con una que tiene una característica negativa y necesito combinarlas entre sí, necesito hacerlas coincidir entre sí en la misma oración, utilizo una expresión como however. Y ahorita ya lo tienen mucho más claro, de hecho ya varios ya me lo dijeron. ¿Qué significa entonces however? Sin embargo. Exactamente. Sin embargo, Yes, this is the best computer. However, it's very expensive. Ahora bien, este however podría ir de hecho al final de la oración y sigue estando correcto en inglés. Puedo decir, this is the best computer. It's very expensive, however. dice, Yes, ahí es donde, en ese tipo de oraciones es donde podemos meter la palabra que es THO, to, algo así, pero Uf. ponerlo hasta
Exactamente, qué bueno que lo mencionas. Uy, te brincaste exactamente a lo que iba a narrar a continuación. Tengo puros alumnos pro. Estoy contento. Ok. Vamos a poner dos expresiones que tienen un contraste entre sí. Por ejemplo, this car is fast. This car is dangerous. ¿Ok? Podemos entender que la primera tiene una connotación positiva porque estamos hablando de que el automóvil es rápido. La segunda puede tener una connotación negativa porque estamos utilizando dangerous. Ambas oraciones son contrastantes entre sí. Por lo tanto, no sería muy apropiado utilizar and. A lo mejor no le queda tanto. Si ambas cosas fuesen positivas o si ambas cosas fuesen negativas, puedo unirlas entre sí con un and. Pero si hay contraste entre ellas, como un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo, utilizo otro tipo de palabras. Una de ellas puede ser however, otra puede ser although, otra puede ser though. Y esta última se suele contraer muy dramáticamente como though. ¿Cómo se utiliza cada una? However es una expresión como muy cómoda porque la puedo utilizar aquí en medio, o la puedo poner al final, o la puedo poner incluso al principio. Usualmente, donde más la voy a ver es en medio o al final de la oración. Por ejemplo, this car is fast. However, this car is dangerous. O bien, this car is fast. This car is dangerous, however. ¿Cómo utilizo estas otras? Son básicamente lo mismo, solo hay ligeros cambios en su estructura y su orden. Although significa lo mismo que however en cierto aspecto. Solo se puede utilizar al principio de la oración. Es decir, although this car is fast, is dangerous. Esto significaría en cierto sentido algo más parecido a aunque. Although this car is fast, is dangerous. Though significa lo mismo, solo que though lo pongo al final. This car is fast, it's dangerous, thought. Y esto de acá es lo mismo que lo de arriba, pero súper contraído. Es decir, this car is fast, it's dangerous though. ¿Ok? Pregunta Jetson, teacher, ¿y por qué también puede ir al final y no solo en medio del contraste? ¿Por qué también? ¿A cuál palabra te refieres? Though. Ok. La diferencia, o bueno, la razón gramatical de más peso es la inicial de las palabras. Hay palabras que van al principio si llevan ciertas partículas y hay palabras que solo pueden ir en medio o al final si carecen de esas partículas. Esa es por una construcción gramatical que en esencia proviene de cómo originalmente se estructuraban las estructuras gramaticales por los pueblos godos, es decir, los pueblos germánicos, hace como 1200 años. Entonces ahí la razón histórica realmente no es tan relevante, sino... Patricio, ahorita ya lo vas a saber. Les voy a poner el siguiente ejemplo para responder. Eso lo usan más los que se hablan inglés, o sea, los que son nativos, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros lo utilizamos pero como tal la palabra, no la contracción. Bueno, Exacto. Lo que he visto. Ajá, tienes razón, pero nada les impide que ustedes no se apropien de ese vocabulario, de ese lenguaje, para que suenen cada vez más naturalmente nativos. Incluso si a lo mejor nunca podamos ser como 100% nativos en el aspecto en que no formamos parte de una cultura o no nacimos en un lugar, podemos apropiarnos a tal grado del lenguaje que en algún momento sonemos como tal y la gente nos entienda y nos acepte como parte cultural, por lo menos en el aspecto del lenguaje. El though lo pueden aprender a utilizar sin ningún problema. De hecho, les voy a ir enseñando poco a poco expresiones cada vez más complicadas y más elegantes
que harán que sus interlocutores digan, ok, estoy hablando con un tipo que sabe cómo hablar, o estoy hablando con una mujer que sabe usar su vocabulario, ¿ok? Y no me refiero a hablar bonito, sin groserías ni nada de eso, sino tener el vocabulario más amplio posible para que siempre puedan decir justo lo que quieran decir sin posibilidad de equivocarse, para que siempre puedan decir exactamente lo que quieran transmitir a la otra persona. ¿Por qué algunas se pueden en medio y otras al final? Tengo que explicarles un error del inglés. Y va a sonar extraño que lo diga así, pero el inglés tiene errores. Tristemente. Ok, ¿cómo le hago para no alargarme mucho con este tema? Se los voy a explicar rapidísimo. Supongamos que alguien dice, I love pizza. Una persona me dice, I love pizza. Y supongamos que yo también amo la pizza. ¿Qué le digo para expresar eso? Me too. Me too. ¿Sí? ¿Me too? Bueno, están ante uno de los errores más comunes y más profundamente enclavados en el idioma inglés. Esta expresión es incorrecta. De hecho, no solo es incorrecta, es horrorosamente incorrecta y es de los errores que más cometen los nativoparlantes del inglés. Esta expresión no sirve, no se puede utilizar. ¿Por qué no funciona? Hay una razón del por qué esta expresión está mal y por qué la respuesta después de decir algo así podría sonar también bastante desmotivante. Sucede de este modo. En las expresiones existe algo llamado objeto directo, que es aquello sobre lo cual recae la acción de un verbo. Por ejemplo, si yo digo I eat tacos, tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo mi objeto directo, es decir, aquel objeto sobre el cual recae la acción del verbo que previamente un sujeto llevó a cabo. Ese es el sujeto y el objeto directo es aquello que está siendo afectado por mi verbo. ¿Ok? ¿Se entiende el objeto directo? Es clarísimo, ¿no? Yo hago una acción y si este verbo afecta a algo directamente, si afecta directamente a un objeto, facilísimo, entonces el objeto es directo. ¿Qué es lo que sucede entonces con lo que acabamos de ver? Los objetos directos son los que obedecen directamente a esta acción. Si yo digo, por ejemplo, I hate green beans. ¿Okay? En caso de que alguien se pregunte qué cosas son los green beans, tengo una imagen por aquí que lo refleja perfectamente con el tipo de expresión necesaria y ahorita se las pongo en la pantalla. Ahorita en un segundo les aparece para que quede como lo más claro posible. Son como frijoles, ¿no? Bueno, más Yo lo concretamente, conozco como ejotes. Ándale, chícharos. ¿Chícharos? Esos mismos de jotes. yes, o sea, vean la cara, lo expresa todo, ¿ok? Bueno, entonces supongamos que alguien pone I hate green beans, yo odio los ejotes. Y la otra persona tampoco le gustan los ejotes, entonces la otra persona diría me too. Y la primera persona, si entiende bien su vocabulario, va a decir no, I don't hate you, I hate green beans. ¿Qué es lo que sucedió? Les voy a poner otro ejemplo de por qué esta oración está mal y ahorita la van a entender más. Supongamos que a mí me invitaron a una fiesta, así que digo she invited me to the party o to the party. She invited me to the party. Y la otra persona a la que también le invitaron dice me too. Esta expresión es correcta. ¿Por qué es correcta? Vamos a analizar. Aquí tengo un sujeto
llevando a cabo una acción en forma de un verbo que afecta directamente a un objeto directo, que en este caso soy yo. Yo soy el objeto directo, yo soy la persona a la que invitó. Eso significa que esta persona llevó a cabo una acción que afectó a esta persona también. Es decir, también lo invitó a la fiesta. She invited me to the party. Es decir, she invited me to. También me invitó a mí. ¿Se entiende esto? ¿Está clarísimo cómo funciona aquí el objeto directo? Significa que el verbo que se llevó a cabo acá también se le aplicó a esta persona. Ella me invitó. Ah, a mí también me invitó. ¿Se entiende? Facilísimo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando digo I love pizza y la otra persona dice me too? Sería el equivalente a decir yo amo la pizza y la otra persona dice a mí también, y diga no, a ti no te amo, solo amo a la pizza. ¿Okay? Por eso esta expresión no funciona, porque significa que lo que estés haciendo en este verbo también me lo haces a mí. Amo la pizza, a mí también me amas. No. Si yo digo I hate green beans, odio los ejotes, y la otra persona dice me too, le diría no, I don't hate you, a ti no te odio, solo a los ejotes, tú estás bien, no pasa nada. A ti en todo caso te considero como un chayote, los ejotes están bien. ¿Okay? Ese es el problema cuando utilizamos el me too así como así, sin entender el uso del objeto directo. Bueno, y esto salió por una razón en particular, porque salió una pregunta aquí en la ventana que decía Mr. Bean. ¿Por qué el final? ¿Por qué medio? Etcétera, etcétera. Ok, esto sale por lo siguiente. Si yo quiero negar correctamente, el caso de que alguien se pregunta, bueno, si no digo me too, entonces ¿cómo se dice? ¿No? Diría I like pizza. La otra persona debería responder I do too. O puede decir so do I. ¿Okay? Amo la pizza. Oh, yo también hago eso. O así como tú, yo también. Esa es la expresión correcta, la forma correcta. Same. Same es la forma más económica de decirlo. I love pizza. Same. Es como decir igual, ¿no? Yo también. Es como así como que mucha flojera, pero sí se puede, claro que se puede. I love pizza. Same. I hate green beans. Same. ¿Cuándo no es buena idea utilizarla? Supongamos que están con su pareja en el momento más romántico de la galaxia. I love you. Y ustedes le dicen same. Destruyen el momento, acaban con la relación. Ahí murió, ya fue, F. No responden same a todo lo que se les presente en la vida. ¿Okay? Imagínense que ya están en su entrevista de trabajo en la empresa donde han querido trabajar toda su vida. Es un gran placer que por fin logre trabajar con nosotros. Y ustedes dicen same. Sale, gracias. Ahí revisamos su currículum y nosotros le hablamos. ¿Okay? No con todo se puede utilizar same. Hay expresiones donde sí, pero no con todo. Dice Hasubi, profesor, una disculpa, mi luz se fue 2 veces. No te angusties. Recuerda, todo esto se está grabando y va a aparecer en el canal de YouTube más adelante. Entonces, si en algún momento te perdiste alguna partecita, la puedes volver a ver en YouTube. No te angusties, no pasa nada. Bueno, pero supongamos que hablamos de un negativo, algo como I don't like green beans. ¿Ok? I don't like green beans. Miren mi cara, no me gustan, los odio. I don't like green beans. I don't like ejotes. I hate ejotes, ¿no? Y la otra persona quiere estar de acuerdo conmigo porque la otra persona es inteligente, culta y conocedora como yo, así que tampoco le gustan los ejotes. Estoy jugando, obviamente si a alguien le gustan los ejotes no pasa nada. Supongamos que a la otra persona tampoco le gustan y dice, ok, neither do I. Neither do I. Les paso el canal al final, no se preocupen. De hecho, lo voy a poner también en la plataforma para que puedan entrar sin ningún problema. Cuando coincidimos con una negación en inglés, decimos neither do I.
O la otra forma de decirlo es I don't either. Ahora bien, quiero que le pongan atención a esto. Quiero que vean cómo esta palabra y esta palabra son básicamente las mismas. Pero si va al principio, se llama neither. Si va al final, se llama either. La razón es que en este caso el negativo está en la N, por lo tanto el do está solito. En el caso anterior, en este otro caso, tenemos el negativo en el don't, por lo tanto ya no se lo pongo al either. Mi neither es como el ejemplo anterior, en donde nosotros somos el objeto directo de la expresión. Sí se puede cuando una acción se me aplica a mí también o me está afectando a mí también. Por ejemplo, supongamos que digo, ella no me ama, ¿no? Sería una frase muy incómoda de decir frente a otra persona que dijera, ella no me ama, y el otro dijera, a mí tampoco, ¿no? Qué triste. Pero bueno, supongamos que alguien dice, she doesn't love me. Yo soy el objeto directo. Y otra persona podría decir, me neither. Es decir, tampoco a mí me ama. ¿Okay? En ese caso sí se puede. Sin embargo, si quisieras decirle, pues yo tampoco te amo, entonces ahí diría, I don't either. ¿No? Ella no me ama, pues yo tampoco te amo, ¿no? I don't either. ¿Sí? ¿Por qué sale esto? Por lo que les comentaba hace un momento. A ver, dice Gesell, está mal dicho cuando la acción no le afecta directamente a la persona que lo dijo. Más bien a la persona que lo responde. Recordemos, el objeto directo indica a quién está afectando este verbo. Si el verbo no me afecta a mí como persona, no debería utilizar mi, porque mi refleja a quién le afecta. No significa yo. Mi no es un sinónimo de yo. ¿Okay? Yo significa yo hago la acción. Mi significa a mí me pasa la acción. Por eso no son sinónimos y no se pueden utilizar como me too. I like pizza. Me too. No, I like pizza. I do too. El me, decirlo en ese tipo de expresiones cuando alguien lleva a cabo una acción, me convierte en el objeto directo y me convierte en lo que sea que el otro esté haciendo en su acción, hacia quién se lo está haciendo. Pero les digo, este es uno de los errores más comunes del inglés y lo dicen los nativoparlantes todo el tiempo. Ahora bien, ustedes ya saben que hay una forma correcta de decirlo. Si ustedes en algún momento dicen me too a un verbo que tenga un objeto directo en Estados Unidos, seguramente la gente lo va a entender, pero alguien va a decir I think this is not right, ¿okay? Posiblemente no está correcto. Y aparte, de ahora en adelante ustedes saben que esta expresión como tal es incorrecta. Así que ustedes ya pueden comenzar a trabajar una mejor expresión en su lenguaje para ser lo más correctos posibles. Díceme, I don't like it too. Pasa algo con ese I don't like it too, y es que no solemos utilizar la palabra también para un negativo. To significa también, y el también solo se puede usar para positivos. Es como si alguien dijera, no tengo hambre. Yo también. Tú también, ¿qué quieras decir? Tú tampoco. Entonces cuando utilizamos I don't like it too, es como si dijéramos yo también no. Y suena raro, porque alguien te diría, ok, no, utiliza neither o utiliza either. Exactamente, el to sí se puede con un positivo. Por ejemplo, I like pizza, I like it too. I don't like pizza, I don't like it either. Okay. Ojo, todas esas cosas que les estoy diciendo ahorita ya son de un nivel mucho más avanzado del inglés. Ya son expresiones que se utilizan especialmente cuando queremos tener artículos escritos, ensayos, cosas por el estilo. Es decir, ahorita están yéndose hacia redacción avanzada del inglés. Y se los estoy diciendo porque por el tipo de preguntas que me están haciendo,
es porque comprenden muy bien los temas que estamos viendo. No les explicaría todo esto si no viera que tienen el potencial para entenderle, pero sí lo tienen porque las preguntas que me están haciendo son justo el tipo de preguntas que hace alguien que le está entendiendo a lo que estoy explicando, y eso me llena de satisfacción y orgullo de ustedes. En serio, estoy con un gran grupo. Y voy a averiguar quién fue su chicha anterior y le voy a invitar una pizza. Bueno, o no una pizza, unas alitas nada más. Un taco. Unos ejotes. No, ejotes no. No, en serio, me apunto. Pero va a querer como que unas 20 pizzas entonces. ¿En serio fui yo? Nah, no es cierto, no fui yo. ¿O sí fui yo? No creo. Ah, Palermos o Pepe's Pizza. Pepe's Pizza. Con 2 rebanadas de Pepe Pizza ya quedan por toda la noche. Esas cosas pesan como 1 kilo cada pizza. Bueno, volviendo al tema, ¿por qué les explicaba justamente esta parte del contenido? Por una razón en particular, y me regreso de nuevo a la guía. Porque les explicaba hace rato lo de las expresiones como also o tho, que aunque son la misma expresión, básicamente cambian su posición según qué parte de la palabra se altere, como en el caso de neither y la expresión either, que son la misma, pero una va al principio porque tiene una palabra extra o una letra extra o una sílaba extra, y otra va al final porque no la tiene. ¿Okay? Entonces eso significa either. Estoy viendo el resto de las preguntas para ver si no me he perdido algo. Vamos a ver. Colleague, current. Sí, de ahí vamos con la pregunta. Bueno, however, todo esto salió por however, porque ya es una buena pregunta. ¿Qué cosa significa however? Y de ahí Guadalupe pregunta qué es overdue. Overdue es cuando se exceden en una actividad, cuando tenían que hacer algo y lo hacen como con más intención o más intensidad o con exceso de recursos de lo que tenían que hacer. Por ejemplo, supongamos que entran al baño, abren la puerta y de arriba se descuelga este pequeño bichito, ¿no? Y comienza a bajar hacia ustedes. Y lo están viendo a tamaño real, ¿no? O sea, mide como 10 centímetros esta araña, ¿no? ¿Qué hacen? Pues lo natural. Salen del baño, le ponen llave, la trancan con tablas, le ponen dinamita, salen de su casa, le ponen gasolina a la casa, se suben a un jet y tiran una bomba atómica sobre la cuadra, ¿ok? Eso es... Y se los voy a poner aquí la imagen otra vez. Eso es overdo it. Cuando no tenían que hacer tanto algo, no tenían que excederse en lo que hicieron, ¿ok? Era solo una arañita inofensiva que solo quería alimentarse esa noche, obviamente con sus cuerpos, y ustedes decidieron tirarle una bomba atómica a la calle, ¿no? Obviamente se fue la ciudad entera, pero mataron a la araña, ¿no? Felicidades. Eso es overdo it. Hacer algo más de lo que era necesario. Pasarse de la raya con lo que tenían que hacer. No significa hacer algo malo, sino simplemente exagerar con lo que se iba a hacer. Donde vemos todo el tiempo ejemplos de overdo it. Facilísimo, todo el tiempo. Y quienes más lo hacen son los hombres. En el fútbol, soccer, alguien toca con un dedo a otro jugador y el otro jugador sale volando 6 metros y se tira en el pasto por allá, ¿no? Eso es overdo it. Y especialmente en el fútbol, soccer. Y no me dejarán mentir porque eso es verdad. ¿Sí? Neymar, exactamente. Cualquier jugador de fútbol en general. Bueno, eso significa overdo it. Vamos a ver qué otra palabra estaba por ahí. Sin embargo, que ya lo vimos. Los chícharos también. Pejotes. Yels también ya lo vimos. Saint también. Also. Also significa en cierto modo también. Se utiliza diferente al to, pero sí, también significa también. Y bueno, mega volviendo al tema, porque como que nos desviamos tangencialmente hasta otro planeta.
Vuelvo a la guía. Bueno, todo esto salió por las dudas que salían sobre esta guía, este texto que viene en la guía. Esencialmente lo que queríamos era ver los collocations, qué palabras funcionan ya de ese modo, ya están fijas las expresiones y vamos a leerlas. Es decir, ya leyeron todo el contenido, lo que vamos a ver ahorita es leer únicamente los collocations, cómo funcionan, de qué manera están ya fijas y no las podemos cambiar porque culturalmente ya están aceptadas. Y pues bueno, son estas: do some volunteer work, hacer trabajo voluntario. Make a living. Make a living es ganarse la vida. ¿En qué trabajan que les permita ganar dinero para sobrevivir? Make a living. Okay. I make a living as a teacher, por ejemplo, ¿no? Make excuses. En español, si se dan cuenta, nosotros lo decimos como inventar excusas. En inglés se dice como make, no invent, sino make excuses. Después tenemos do some research. La expresión do some research es cuando van a tomar alguna decisión, antes investigan sobre cuáles son las mejores eventualidades que pudieran salir, sobre qué les conviene más. Por ejemplo, quiero comprar esta computadora, la que banean en Facebook, la HP de color negro, o una Acer de color fuchsia, no sé, la que sea, ¿no? Morado, verde aguacate, verde ejote, no sé, la que quieran. Y una está como que ligeramente más barata que otra, está como 500 pesos más barata, pero puede que tenga menos memoria RAM y cosas por el estilo. Entonces, para tomar una buena decisión, you need to do some research. Necesitan llevar a cabo una investigación, averiguar más las cosas antes de poder decidir de la manera más prudente. Eso es do some research. Después tenemos la expresión make a difference. La expresión make a difference, aunque se escucha bastante neutral, hacer una diferencia, usualmente se expresa en un contexto muy positivo. Lograr un cambio para bien que beneficie a las personas, o a una persona en particular, o a una comunidad en general. Make a difference. Por lo tanto, digamos este ejemplo. Okay. Digamos que hay mucha pobreza en un lugar y hay hambre y no tienen agua, ¿no? Digamos alguna comunidad perdida en Somalia y no tienen suficiente agua potable. Y alguien dice, I'm worried about Somalia, okay? About the Somali people. Me preocupan ellos. I want to make a difference. Okay? Cuando lo decimos así, make a difference, lo que queremos decir es, quiero llevar a cabo algo que represente un cambio para bien, algo que beneficie, un cambio dramático que beneficie a esta comunidad. I want to make a difference. Y después tenemos la otra expresión, do some good, que significa directamente hacer bien a alguien. Do some good. Quiero hacer algo bien para otra gente. ¿Okay? Obviamente la expresión make a difference también se puede utilizar como sarcasmo. Digamos que ustedes querían ayudar a una comunidad que tenía como que una epidemia de cucarachas, así que un día llegaron y lanzaron una bomba y ya no hay cucarachas, pero tampoco hay gente, ¿no? Entonces alguien dice, ok, you made a difference, ¿no? Realmente lo hace una diferencia. Acabaste con las cucarachas y pues con los niños, ¿no? Y los hombres y las mujeres y los chuchos, todo. So, you made a difference, ¿no? Se utiliza como sarcasmo, pero la expresión habitual es usualmente de manera positiva. Siguiente tenemos la expresión make a mistake. Nosotros en español le decimos como cometer. En English you say make a mistake, es decir, hacer un error. Como que los errores no existen, ustedes los hacen. Make a mistake. Después tenemos la expresión make fun of. Make fun of. Esto se utiliza para burlarse de alguien, para divertirse a costillas de alguien, reírse a consecuencias de alguien. Make fun es hacer algo divertido sobre una persona, pero no en el sentido divertido, sino más como en el humillante, en el denigrante. ¿Okay? Por ejemplo, alguien se queda en el autobús y resulta que alguien tenía su teléfono en cámara y pues, lo suben a YouTube, ¿no? Como pues, una persona se cayó cuando se trepaba la combi o algo así. So everyone is making fun of this person.
Es como hacer algo divertido a costa de esa persona, a costillas de esa persona. ¿Okay? La siguiente expresión, do any good, es la misma que la que está aquí arriba, solo que aquí la vemos como interrogativo. Do any good o como negativo. ¿Okay? La expresión do something about, haz algo al respecto. Make any sense, en español esa lo utilizamos como no tiene sentido o tiene sentido. It doesn't make sense. En inglés lo utilizamos como hacer sentido, mientras que en español nos referimos a ella como tener sentido. Pues tengo muchas materias este cuatrimestre, así que lo que voy a hacer para salir lo más alto posible es voy a jugar hasta las 4 de la mañana videojuegos. Okay? That doesn't make any sense. That doesn't make sense. Okay? ¿Por qué make es la palabra general, por así decirlo, y no otra palabra? Pregunta sencilla con respuesta complicada. Imagínate que alguien en inglés te pregunta, ok, ¿y por qué en español dices tener sentido y no hacer sentido? ¿Cómo se lo responderías? Y no es que no haya una solución, no es que no haya una respuesta, más bien es cómo contextualmente a lo largo de la evolución del lenguaje ciertos términos se adaptan a una cultura en particular y a otras no. Por ejemplo, en español nosotros decimos tomar una decisión, como que las decisiones ya existen y nosotros elegimos una. En inglés se dice make a decision, es decir, las decisiones no existen, uno las crea conforme las elige. Muchas veces eso tiene que ver con razones culturales, con cómo se utiliza respecto a una costumbre tal cosa, a veces tiene que ver hasta con el sentido espiritual que una comunidad tenga respecto a sus propias decisiones. Porque hay hasta eso ciertas raíces filosofales en por qué decimos tomar una decisión y por qué en inglés hacer una decisión. Y habría que investigar las razones coloquiales y básicamente culturales de cada región, pero el por qué tiene que ver muchas veces con de dónde se origina un lenguaje y cómo se utilizaban muchas veces en formas filosóficas o hasta religiosas las palabras en cierto contexto, en cierta comunidad en particular. Como para dejarlo lo más así rapidísimo posible, cómo evoluciona el lenguaje en inglés a partir de los pueblos Sussex, Essex y Northumbria, que son pueblos de Inglaterra. Cómo evolucionó el lenguaje el inglés según sus características y condiciones en particulares hizo que ellos utilizaran la palabra make, mientras que nosotros utilizamos la palabra tener o hacer o tomar. Porque depende del país, depende de la región. En alemán se utiliza de manera diferente. En las lenguas romances por lo general se utiliza en el sentido de tener o hacer, etcétera, etcétera. Entonces varía de cultura a cultura. ¿Okay? Básicamente habría que investigar qué le tuvo que pasar a una región para que ellos eligieran un término en vez de otro. ¿Qué tuvo que suceder históricamente hablando en una comunidad para que decidieran utilizar una expresión en vez de la otra? ¿Okay? Entonces, la respuesta es complicada, porque muchas veces tiene matices históricos o hasta religiosos. Pero es una pregunta válida, eso no significa que la pregunta no sea válida o que no tenga solución. Más bien son cuestiones culturales y están relacionados con algo que se llama cross-cultural shock, que es como, así lo dejó Cristo, que tiene que ver cómo por ejemplo, justamente lo que acabas de experimentar ahorita es un cross-cultural shock. Para ti tiene sentido en cierto modo porque hemos crecido usando las palabras de cierto modo, pero te resulta como ahorita complicado, o por lo menos te genera una duda por qué en otro idioma se dice de otro modo. Como a ellos les resultaría un cross-cultural shock, ¿por qué en español ustedes toman una decisión? Las decisiones no se toman, no existen, uno las crea conforme las decide. Y tú dirías, bueno, ¿y por qué en inglés tú haces una decisión? Las decisiones ya existen, tú eliges tu destino, tú eliges lo que va a pasar, no es que tú lo crees, tú eliges más bien lo que vas a hacer con tu vida. Y habría algún conflicto ahí ideológico, filosófico, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cada cosa de cada cultura depende de cómo hayan vivido su propia historia?
Esa es como la respuesta más amplia y concreta que te puedo dar. Depende de cómo hayan experimentado su propia evolución. Pregunta astral. Exactamente. Pero de nuevo, es una buena pregunta. No es que sea inválida. Más bien es una pregunta que tiene muchos matices y muchos de ellos son filosóficos, religiosos, históricos, geográficos, etcétera, etcétera. Es una pregunta que en todo caso se le dejaría... Es decir, te la puedo responder, pero es una pregunta que usualmente responden los lingüistas. Yo también soy lingüista, por eso te puedo responder todo esto. Pero son preguntas que a veces se dejan como a filósofos, ¿no? Es que el hacer tiene que ver con elegir tu destino y porque bidi bidi bam, etcétera, etcétera. Y tienes razón, a veces lo que queremos es una respuesta gramatical. Bueno, es que porque el verbo se usa así o alguna cosa. No, es porque tal otra. Bueno, de ningún modo. Pero bueno, espero no haberte confundido más de la cuenta. Siguiente expresión que tiene el texto es make an appointment. Make an appointment. Hacer una cita en el sentido de agendar una reunión, agendar una cita. De nuevo, appointment no se refiere a una cita romántica, sino a una cita laboral, una cita con un doctor, una cita de trabajo, etcétera, etcétera. Yendo al Q3 hay otras excepciones, acepciones ahí arriba, como do my best o do the best, o la expresión do your best. Se refiere concretamente a hacer tu mejor esfuerzo, hacer lo mejor que puedas. Mucha suerte en el examen, espero que te vaya muy bien. Ok, I'll do my best. Haré lo mejor que pueda, haré mi mejor esfuerzo. Do my best. Y después la otra expresión es make a good impression. Esa la entendemos fácilmente, solo que en español la decimos como crear una buena impresión. Similar al inglés, make a good impression. ¿Okay? Después, make an effort. Haz un esfuerzo. Make an effort. Make sure. Como hacer seguro no tiene sentido, lo interpretamos como asegúrate de. Make sure you study for the test. ¿Okay? Make sure you study for the test. Asegúrense de estudiar para su examen. Make sure. Después, make some nice comments. En español lo diríamos como di algo bonito. En inglés es como haz un bonito comentario, que también tiene sentido. Haz comentarios bonitos. Make some nice comments. Do the talking o do the talk significa dejar a alguien hacer una plática o dejar a alguien exponer un tema o hacer que alguien diga algo en el sentido de intentar convencer a alguien. Por ejemplo, supongamos que dos alumnos copiaron en un examen y el maestro se dio cuenta, por decir algo, es un ejemplo nada más. Y el maestro les dice, ok, los espero mañana en mi oficina para resolver lo de su examen extraordinario. Y los alumnos están así como, oh cielos, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. Pero mira, yo le puedo explicar cómo salió y le puedo explicar que fue mi culpa, así que let me do the talking. ¿Okay? Permíteme o déjame a mí do the talking. Es decir, déjame a mí hablar, déjame a mí negociar, déjame a mí exponer mis argumentos. Let me do the talking. ¿Okay? Eso significa como hacer la platicación, si lo quieren ver de este modo. No solo platicar, exponer argumentos y tratar de llegar a un acuerdo, tratar de convencer a alguien. Do the talking. ¿Okay? O dejar que alguien hable, o hablar si es necesario. Siguiente, vamos al Q4 y tenemos do a lot of thinking. Do a lot of thinking o done a lot of thinking es como dedicarle mucho tiempo a pensar algo. Make up my mind o make up your mind. Make up es tomar una decisión, finalmente decidirse sobre algo. Make up your mind es como decir decídete. Tienes esta opción y esta opción y esta opción, pero no veo que te inclines por ninguna, so make up your mind. Decídete. ¿Okay? Toma una decisión. La otra expresión que tenemos es make a list. Esta es facilísima, la utilizamos también en español. Make a list, haz una lista. Después, do the math. Do the math o hacer las matemáticas se refiere a evaluar estadísticamente números, ventajas, desventajas, cuánto cuesta, cuánto va a salir, cuánto sí, cuánto no, etcétera, etcétera. Hablando de números o cálculos, cosas por el estilo, para saber el resultado de algo. Supongamos que les digo, el Ferrari es más rápido que el Lamborghini. Y alguien dice, no, el Lamborghini es más rápido que el Ferrari. Y yo les digo, no, I did the math. The Ferrari is faster. ¿Okay? Ya hice los cálculos.
Do the math significa, ok, ya averigüé la velocidad, la resistencia al viento, los caballos de fuerza, el tamaño de etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? El número de cilindros, etcétera. I did the math, ya hice los cálculos, ya vi los números, ya revisé todo. Por lo tanto, el Ferrari Testarossa F1 es más rápido que el Lamborghini Countach, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y finalmente, make a decision, que era la que ya habíamos visto antes, hacer una decisión, que nosotros lo diríamos como tomar una decisión. Hasta aquí, ¿cómo están con esto? ¿Le entienden ya más a estos collocations? Son un montón, lo sé, pero Sí, ya un poco. lo van a hacer bien. No se preocupen, lo van a hacer bien. ¿Ok? Lo siguiente, y esto es la verdad muchísimo más sencillo, es porque esto nada más es este pedacito, es cómo utilizar los aconsejables o los necesarios o los preferibles. Miren, de todos modos se quedan con la guía y en la actividad semanal están resueltos de manera muy sencilla y siguen siendo de uso múltiple, entonces será fácil con la ayuda de la guía decidir qué expresiones se utiliza en cada una. Lo siguiente, y ya con esto terminaríamos con esta parte del grammar, es qué expresiones utilizamos según si algo es aconsejable, si es necesario o si es preferible. Por ejemplo, you'd better do something quickly. Mejoras algo rápido. ¿Okay? Es decir, habrá alguna consecuencia si no. Es aconsejable. No es una amenaza, es aconsejable. ¿Okay? You'd better do something quickly. Y ahí está la contracción de you'd better, es la contracción de you had better. O you'd better not add anything to my schedule. Que también lo puedo utilizar como I ought to do some volunteer work. ¿Okay? Sería mejor si tal cosa. Es mejor que tal cosa. Más vale que tal cosa. ¿Okay? Es aconsejable. Ahora bien, los necesarios. You ought to let them do the talking. ¿Okay? You ought to let them. Ought es similar a decir un poquito como deberías. ¿Okay? No en el sentido de va a pasar algo malo, sino deja que lo haga. ¿Okay? You ought to let them do the talking. Déjalos a ellos hacerle, déjalos hablar, ¿okay? O you might want to take a colleague with you. En español tenemos una expresión similar a quizás quieras hacer tal cosa. Cuando decimos quizás quieras, en realidad queremos decir mejoras esto, más vale hacer esto, te conviene hacer tal cosa. ¿Okay? Por ejemplo, van manejando, se suben a su automóvil, invitan a un amigo y el amigo va en el asiento del pasajero y después de un rato le dicen you may want to fasten your seatbelt. Quizás quieras abrocharte el cinturón de seguridad. Ese de quizás quieras es una forma muy amable de decir o te lo pones o qué diablos, ¿okay? O te lo pones o sales por la ventana, ¿okay? O te salgo por la puerta. Eso de you might want to es un eufemismo, es una expresión muy bonita para decir algo que queremos decir en realidad. Usualmente algo necesario. You may want to take a colleague with you. Quizás quieras llevarte un colega contigo. Significa mejor llévate un colega contigo. ¿Okay? Deberías llevarte un colega. Debes llevarte un colega contigo. Solo que lo decimos de manera muy amable. ¿Okay? Yes, Diana, lo que dices ought es sí, deberías. Y después tenemos las opciones de preferible. Por ejemplo, I'm going to have to do something about it. Voy a tener que hacer algo al respecto. Es decir, prefiero hacer algo al respecto. I've got to decide by next week. I have got to decide next week. ¿Okay? Tengo que decidir la siguiente semana. Prefiero decidir la siguiente semana. You don't have to spend time on this. You don't have, no tienes que. Es decir, tengo la opción. Por ejemplo, si les digo, ok, ya tienen su actividad para esta semana. You don't have to do it today. La pueden hacer hoy, pero you don't have to, no tienen que. Por lo tanto, se les abre la opción a hacerlo mañana o hacerlo el domingo a las 11:58 de la noche. ¿Okay? You don't have to. A diferencia de you have to, que eso sí lo convierte en necesario. Tienes que. Y finalmente, ¿qué es preferible? I rather not es como decir prefiero no. O I rather simplemente prefiero tal cosa. La opción que trae aquí el texto es I rather not stay in my current job.
prefiero no permanecer en mi trabajo actual. O si le quitamos el not, I'd rather stay in my current job. Prefiero quedarme en mi trabajo actual. Obviamente esto se utiliza cuando hay alguna alternativa que suene o no, no sé, antojable. Como el caso de los ejotes, ¿no? Tengo esta pizza hawaiana. No me gusta la hawaiana. Ok, tengo una pizza de ejotes. No, I'd rather eat the Hawaiian pizza. Ok, la otra opción no suena apetecible. You should, sí, claro que sí, es correcto. You should significa directamente deberías. Y con ese deberías, usualmente se implica en un contexto social. Si no lo haces, habrá una consecuencia negativa. Experimentarás una consecuencia negativa. Así que sí, también utilizamos el you should. Por ejemplo, you should study for the test. O you may want to study for the test. O bien, you are study for the test. Las tres opciones son usables, las tres opciones son correctas. Me parece que seguramente están más familiarizados con el should, pero sepan que las otras se utilizan y también son bastante comunes. Exacto, en el caso de should, fíjate que hasta eso no, ni siquiera es que sea como una orden, porque decir deberías no es equivalente a decir debes. Si alguien dice, por ejemplo, debes estudiar, sí suena como una orden. Deberías es una especie de consejo, pero diciéndote deberías porque si no lo haces te va a ir mal. Es decir, sí, claro, tienes una opción, pero la opción es que vas a reprobar. Entonces ese deberías sigue siendo una opción, pero sabiendo a conciencia que si no lo haces experimentarás una consecuencia negativa. En cambio, si yo te digo you must study, eso sí suena como orden. Eso es un must, tú debes estudiar. En todo caso, ninguna de esas que vimos de aquí son órdenes. Son cosas sobre lo que es aconsejable, lo que sería necesario y lo que es preferible. Pero como tal no son órdenes, sino expresiones que tienen que ver a veces con elección. Y en una orden usualmente no hay elecciones. ¿Ok? Bueno, y pues ahí hay algunos ejemplos. De hecho ahí están en la tablita. Y bueno, recuerden, todos estos son modal verbs o se utilizan como modal verbs. Y después de cada modal verb usualmente utilizamos un verbo. Y pues básicamente eso es el contenido de esta segunda semana. Ese es el contenido de esta segunda semana. Por nada, Jetser, siempre es un placer responder una duda. En serio, siempre es un gran placer. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna lo que sea? No sé cómo llegamos de los collocations a los ejotes y a la pizza, pero bueno, así pasa. Así pasa. ¿Todo bien entonces? Sin problema. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que quisieran decir, etcétera, etcétera? Con toda confianza, ya saben. Así pasa cuando sucede exactamente. Me decía un amigo, yo antes era muy indeciso, pero ahora no estoy seguro. Bueno, ya casi para cerrar. La actividad de esta semana, ya saben, la pueden hacer a partir de ahorita. De hecho, la podrían hacer desde las 8 de la mañana. Pero ya saben que yo usualmente les aconsejo hacer la actividad ya que pasa esta sesión de contenido, para que tengan las dudas mucho más despejadas y puedan sacar la mejor calificación posible. Tienen hasta el domingo de nuevo a las 11:59 de la noche. No se tienen que apresurar, pero definitivamente no se esperen hasta las 11:58 para terminarla. ¿Okay? Háganla con calma. Mañana tienen el día libre, la pueden hacer mañana, la pueden hacer el jueves, como quieran, el día que quieran. Solo asegúrense de tenerla a tiempo y y revisen constantemente la guía mientras hacen sus actividades para que les vaya lo mejor posible. Recuerden, vamos aparte a estar trabajando con los modal verbs. Entonces la lista de modal verbs que tienen, no modal verbs, phrasal verbs, la lista de phrasal verbs que tienen también la tienen que ir estudiando muy a conciencia, porque este primer corte también vamos a tener un examen de modal de phrasal verbs, para que se vayan familiarizando con el uso de esas expresiones, porque algunas de esas, como ya les había mencionado antes,
no necesariamente significan lo que parece que significan. Por ejemplo, ya les había hablado, creo que, de esta expresión, run out, que si yo la veo así de primer vistazo, parece que dijera correr afuera, ¿no? O salir corriendo, o correr hacia afuera. Y no, significa agotar un recurso, quedarse sin algo, quedarse sin uno de los recursos que necesito. Entonces, nada que ver lo que dice con lo que parece decir. Los phrasal verbs son este tipo de cosas, una partícula verbal como esta y una partícula prepositiva, una preposición como esta. Suelen ser un fastidio al principio, entonces ahí necesito que porfa le pongan mucha atención a esa lista de verbos, le estudien tanto como puedan y váyanme haciendo preguntas sobre cómo funcionan o qué significan. Recuerden, en 2 semanas hay examen de phrasal verbs. No es para asustarlos, pero están infernalmente difíciles. Es cierto, están fáciles, pero tienen que preguntar. Tienen que mandarme sus dudas. ¿Ok? Bueno, pues entonces estamos llegando al fin de esta sesión. Les agradezco mucho su participación, su ánimo, que participan muchísimo, que ponen un montón de comentarios, de dudas. En serio, son un gran grupo y estoy muy contento con ustedes. Me gusta que participen, me gusta que pregunten todo lo que necesitan preguntar. ¿Ese es el fin del Hombre Araña? No, todavía no. Espérense al tercer corte. No es cierto, no. Ya les dije, van a hacerlo bien. Vamos a salir bien, no se preocupen. ¿Ok? De veras, van a salir bien, no se angustien. Y aparte ya saben que cualquier duda me la pueden preguntar a la hora que sea y con todo el gusto de la galaxia voy a querer responderles. Entonces ya saben, porfa consulten su guía, manténganla ahí a la mano, hagan su actividad con calma, no se apresuren, no es una competencia, no hay tiempo límite para hacer esta actividad. Sí hay intentos límites, pero no es que una vez que comienzan ya tienen 5 minutos para terminarla, entonces háganla con calma. Ojo, el examen de corte sí está cronometrado, ese sí tiene una duración específica y ahí sí deberían prepararse lo más posible porque tienen 1 hora para terminar. Entonces con ese sí, cuando lleguen a ese examen de corte, consideren que necesitan llegar con el mejor conocimiento posible para responder lo más posible porque van con tiempo. ¿Okay? Bueno, pues entonces estamos finalizando la sesión. Cuídense mucho, que pasen una gran semana. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, porque nuestros horarios habían quedado para el miércoles a las 3:30. Solo hoy la tuvimos que mover por este motivo de que está calendarizado por disposición oficial que mañana tengan el día libre. Por así decirlo, porque tienen tarea. ¿Okay? Bueno, pues cuídense mucho, que pasen una gran tarde, se portan muy bien, o si se portan mal, cuídense mucho de todos modos. Que pasen una gran semana y nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces y may the force be with you. Thank you, teacher. See you. Thank you, teacher. Thank you, Goodbye. teacher. Un placer. Teacher. Pleasure. Have a very great. Goodbye, teacher. Goodbye.